Hola, ¿cómo están? Les habla Mercedes Canese. Continuamos con el diseño de instalaciones para las industrias 2 en la unidad 4 de aire comprimido. A continuación vamos a ver el consumo específico y la descarga libre efectiva en el aire comprimido. Con la bibliografía que ya vieron, vamos a pasar entonces a la definición de consumo específico para empezar. El consumo específico de una herramienta o de una máquina neumática es la cantidad de aire que necesita para funcionar en forma continuada según las especificaciones del fabricante. Normalmente el consumo específico se define en dos unidades de medida, que es en litros normales por minuto o metros cúbicos normales por minuto, donde esta n de adelante significa que estamos hablando a una presión de un bar, porque sabemos que el aire se comprime, ¿verdad? Tanto en litros como en metros cúbicos tenemos ese problema que el aire se comprime a presiones mayores. Entonces, lo que queremos saber es la cantidad de aire que vamos a necesitar a una atmósfera de presión de acuerdo al equipo o herramienta que estemos utilizando. Entonces este consumo específico depende de cada herramienta. Si tenemos varias que usamos en un circuito, tenemos que sumar estos consumos específicos, pero no es una suma simple, sino que además debemos considerar los factores de simultaneidad, los coeficientes de utilización también, ¿verdad? Sabemos que no siempre estamos usando los equipos al 100% de su capacidad. También tenemos que tener en cuenta los porcentajes de pérdida dentro de los circuitos y en los mismos equipos, los márgenes de seguridad por el crecimiento futuro. Bueno, con todos esos elementos tenemos ya las condiciones de determinar la capacidad del compresor y del almacenamiento que vamos a necesitar. ¿Cómo seleccionamos el tamaño de nuestro depósito? Vamos a verlo enseguida por esta fórmula. Lo que nosotros tenemos que evitar con un adecuado tamaño de depósito es que el compresor todo el tiempo esté accionándose, parando, accionándose, parándose. Entonces, en lo posible, la capacidad de nuestro tanque tiene que ser tal que tenga un margen de uso suficiente de la instalación que estamos requiriendo. Entonces, tratar con eso de regular una demanda que va a ser variable en nuestro circuito neumático, muy probablemente porque no vamos a estar usando todos los equipos simultáneamente, a no ser que sea totalmente continuo el proceso de nuestro circuito neumático, cosa que en países con poca automatización como Paraguay no suele ser la regla, ¿verdad? Bueno, entonces los compresores sabemos que normalmente en plantas industriales se accionan con energía eléctrica, puede ser también que sea con otro tipo, puede ser con un motor, por ejemplo, en una zona donde no hay electricidad y donde necesitan usar un compresor, eso es muy común cuando queremos perforar un pozo, por ejemplo, de agua, no hay electricidad en ese lugar, entonces vamos a usar un generador a combustible, etcétera. En cualquier caso, no es conveniente estar prendiendo y apagando todo el tiempo el motor generador de la energía que necesitamos para comprimir el aire. Bueno, entonces por eso recurrimos a esta fórmula. Esta fórmula lo que nos da es el volumen nominal del tanque a una presión de casi un bar, un poquito mayor que un bar, de acuerdo a la cantidad de veces que queremos que se prenda y apague el compresor por hora, que es Z, son las conexiones y desconexiones por hora del compresor, lo máximo que queremos, no sé, 3, 5, 10, cuánto queremos que se prenda y apague el compresor, lo ideal es que no sea muy a menudo. Tenemos después cuáles son nuestras presiones mínimas y máximas que queremos que puede, la presión mínima que necesitamos en el tanque está relacionado con el consumo de aire comprimido. Si la presión es muy baja, no vamos a poder hacer uso de ese aire. La presión máxima está relacionada con la capacidad del tanque, hasta qué presión está diseñado ese tanque. Y después tenemos el caudal. Fíjense en esta QN el caudal suministrado por el compresor, que nosotros dimensionamos el compresor un poco en función al punto anterior que habíamos visto, ¿verdad? Las necesidades de acuerdo a los consumos específicos de cada uno de los equipos neumáticos que necesitamos, teniendo en cuenta factores de simultaneidad, pérdidas, etcétera. Entonces con esta fórmula podemos sacar el volumen de nuestro tanque de almacenamiento. También, por supuesto, esta C nos sirve para
no olvidarnos que tenemos que tener en cuenta las unidades de medida que usamos para que obtengamos el valor del volumen en una unidad de medida coherente. Bueno, el siguiente concepto es la descarga libre efectiva o el caudal libre efectivo, que es el caudal real del compresor. Una cosa es el caudal nominal del compresor o para lo que está diseñado el compresor y lo que finalmente se obtiene. ¿Por qué? Porque un compresor, como cualquier otro motor, tiene pérdidas. Estamos transformando una forma de energía en otra, entonces hay pérdidas en el sistema. Este caudal libre es lo que finalmente el compresor produce de aire comprimido. Y el caudal teórico del compresor está relacionado con la cilindrada por velocidad de rotación del compresor en el émbolo de una tapa. Este dato de la descarga o caudal libre efectivo suele ser un dato del fabricante. Como decíamos, tiene que ver con el rendimiento del compresor entre su caudal teórico y el caudal libre efectivo. Además, también tenemos que tener en cuenta que ese valor, así como este valor de rendimiento es menor a 1, también el motor que acciona el compresor va a tener un rendimiento menor a 1, ya sea eléctrico, muchísimo menor a 1 si es a combustible, ¿verdad? Entonces, finalmente, entre el rendimiento del compresor y el motor, si queremos saber el rendimiento total del sistema, tenemos que hacer una multiplicación de los rendimientos. Como ambos valores son menores a 1, en términos reales de la realidad, digamos, práctica, al multiplicar dos números que son menores a 1, ustedes saben que el resultado es un valor menor a ambos. Entonces el rendimiento realmente se va reduciendo por estas transformaciones de energía. ¿Qué es lo que hace bajar el rendimiento compresor? Enrosamiento, retraso de apertura de válvulas y otras pérdidas o filtraciones. Por eso hay que tener mucho cuidado y es una recomendación que habíamos visto cuando veíamos los factores a tener en cuenta en la seguridad de un sistema aire comprimido con las fugas. Hay que evitar las fugas no solamente para evitar accidentes, sino también para no reducir excesivamente el rendimiento de nuestro equipamiento. Bueno, con esto terminamos esta parte, nos vemos en la siguiente.